¿Qué pasa con el plan B? Los legisladores efectivamente cometieron un error con el plan B de la reforma electoral. ¿Cuál fue el plan B? ¿Cuál es el error que cometieron? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasa es que efectivamente, pues dentro de la legislación hubo pues hubo una, pues uno de los cambios, ¿no? Que están acusando que muchos son constitucionales y que por eso van a echar atrás la reforma electoral plan B. Pero antes de eso, hubo una conferencia de prensa, o más bien un chacaleo, que da Ignacio Mier, en donde habla sobre el error que efectivamente cometieron y tiene que ver con el 3%, que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, pues sí cometimos, o sea, sí se cometió un plan B de la reforma electoral, sí hubo un error y en este plan B que hay muchos quienes han asegurado que está muy mal y que no sé qué tanto. Este plan B lo que está proponiendo pues son ciertas modificaciones. Adán Augusto en la conferencia de prensa dice que sí, efectivamente se admitió un error, pues lo platicó lo platicó ya con Ricardo Monreal y con los presidentes de las comisiones para que hagan las modificaciones y regresar la minuta a la Cámara de Diputados. Entonces va a tener que seguir el proceso que ocurrió con el tema de las vacaciones. ¿Cuál es el error? Básicamente son 3 puntos. El artículo 15 de la Ley General de Procesos Electorales, que se le hizo un agregado, en la fracción cuarta decía la ley que para conservar el registro un partido político nacional debía tener cuando menos el 3% de la votación total. Y aquí le agregaron un párrafo. Y el párrafo que le agregaron es que tenía que tener el 3% de la votación o al menos mantener el registro en 17 elecciones locales. Esto prácticamente beneficia a los partidos chiquitos. Me encanta porque todos han señalado que es algo que beneficia al PT y al Verde, pero también beneficia al PRD y a Movimiento Ciudadano. Beneficia, beneficia a todos los partidos chiquitos en realidad. Sí, el Verde prioritariamente, pero beneficia a prácticamente todos. PT, Verde, PRD y beneficia a Movimiento Ciudadano. ¿Cuál es la idea? Si no obtienen el 3%, porque así es como estaba, o sea, así quedó la redacción de tal forma que se interpreta, o sea, les dieron la posibilidad de apelar que si no obtienen el 3% y mantienen el registro en 17 estados, pues entonces ya con eso mantienen el registro nacional. Y eso tampoco se vale, porque puedes mantener el registro en 17 estados y aún así perder las elecciones federales. O sea, 17, estamos hablando que son 32 entidades. Mantenerlo en 17, si bien son la mayoría, aún así, el 3, o sea, las elecciones federales no se comparan con las elecciones estatales. Puedes ser el rey de Cholula si quieres, y el rey de Puebla si quieres. Pero si solamente tienes estos estados, ¿por qué vas a mantener el registro federal si no quisieron elegirte para diputados federales? O sea que esto no aplica a los partidos que nacen localmente. No. O sea, los partidos locales, es exactamente, esto es federal, exacto. O sea, no es que sí le daba la oportunidad a los partidos locales, por ejemplo, de crecer, exactamente, porque, por ejemplo, hay partidos que sí están creciendo localmente y supongamos, ¿no? Redes sociales progresistas, que hubiera mantenido el registro en 17 entidades, pero perder, o sea, no alcanzar el 3% de la elección federal. Bueno, pues con eso ya era suficiente para que fuera un partido nacional y entonces asignarle recursos federales, ¿no? Porque recordemos que no solamente es el registro, sino son recursos nacionales. Mientras que si hablamos de 17 entidades, pues cada entidad con el presupuesto local le destinará los recursos al partido político local, que no es lo mismo tener 17 estados dándote un recurso a tener, o sea, el recurso federal y ya por ende abrirte las puertas de las 32 entidades federativas y de las elecciones federales. No es lo mismo. Entonces, obviamente, sí hubo un reconocimiento por parte del gobierno federal y por parte de los diputados de decir, sí, se cometió un error, o sea, sí cometimos el error, pero lo van a arreglar los senadores. Entonces, de alguna manera, ya están, digamos que respaldando un poco a Ricardo Monreal,
honestamente hay que decirlo así, están respaldando un poco a Ricardo Monreal en este asunto de decir que se regrese en la iniciativa, o más bien que la iniciativa pase por sesiones y que ya estando en comisiones, más bien, estando en comisiones, pues ya ellos lo van a corregir. Esto es, exacto, en comisiones de Senado se va a corregir y después tendría que regresar a la Cámara de Diputados, tal cual es así. O sea, se aprobaría, los senadores van a tener que hacer estas correcciones, la van a tener que discutir, la van a tener que debatir, la van a tener que, pues la van a tener que cambiar y mejorar y demás. Y a partir de ahí, pues ya tendrán que regresarla a la Cámara de Diputados. Vamos a ver y escuchar lo que dijo Ignacio Mier en esta entrevista que le hacen en la Cámara de Diputados para que escuchen un poco a lo que nos referimos con el tema del error, porque sí, efectivamente, es un error, lo cometen, lo aceptan y pues aquí sí entra la crítica de decir, si bien la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, y miren que lo estoy diciendo yo porque yo lo dije, los diputados están ahí para aprobar lo que manda el presidente, sí, pero no sin leerlo. O sea, no es como para que no lo lean, no es como para que se confíen, es decir, sobre todo si vas a argumentar y la vas a defender. La recibes, la lees, la analizas, la votas a favor. Si hay cosas que se pueden mejorar, ¿cuál es el procedimiento? Justamente el personaje que ustedes están viendo, Nacho Mier, va con el secretario de Gobernación, se sientan, ¿sabes qué? Está pasando esto, la debaten, la cambian, y esta es la realidad. O sea, le estoy diciendo la neta de lo que debe de pasar, que es a lo que no les dicen muchos políticos porque respetamos la autonomía, mis polainas. Lo que debe pasar es eso. Nacho Mier, ¿sabes qué? Ya vi, estoy checando esto, así la mandaste, no está bien por esto y por esto y por esto. Entonces, desde el Ejecutivo Federal, o en este caso el secretario de Gobernación, que es de donde sale la iniciativa, la revisan, ¿sabes qué? No, sí, cámbienla. Ah, perfecto, la cambiamos a como debería de estar. Se hace la modificación, se presenta esa reserva y se hace la modificación y listo. Tan tan. Pero aquí hubo un tema de narrativas, porque Nacho Mier está diciendo, y vean lo que no es, les digo, no se ayudan, que fue una reserva presentada que ya no quisieron darle discusión para que la arreglaran en el Senado. Sí, exactamente utilizaron el mismo argumento que usaron con la reforma laboral, que terminaron congelando en el Senado, porque ya no te iban a descontar de tu sueldo para para pagar tus deudas y tus créditos, ya no te iban a descontar el 80%, te iban a descontar el 85%, porque la propuesta que te decía que te iban a descontar el 90%. Ahí te la llevas con la manchita, ya lo limpian. Entonces, no pasa, ya la van a arreglar allá, no pasa nada. Con lo bien que se llevan los diputados con los senadores, sobre todo encabezados por Monreal. Neta, escuchen. Ni del grupo parlamentario, ni de la coalición. Bueno, entonces, ¿qué quería decir el diputado? ¿Mande? ¿Qué quería darle mensaje? No, fíjense, yo quiero anunciar. No, yo quiero. Una reforma que está siendo muy cuestionada. No, se tiene que debatir. No, se va a debatir. En la Cámara de Diputados aprobó lo que nosotros denominamos el Plan B, que se reforman 6 diferentes leyes. Entre otras, de manera sustantiva, la Ley General de Partidos Políticos, que es la que más... y ahí, en este ejercicio, cometimos, digamos, un hierro procedimental. Uno sí, que nosotros admitimos, porque es de reconocerlo. ¿Cuál? ¿El documento? No, fue una reserva que quedó, no la que habíamos originalmente propuesto. No quisimos solicitar a la Secretaría de Servicios Administrativos y la mesa directiva que se hiciera la corrección, sino asumirlo y anunciar que por lo que hace específicamente al artículo 15, su fracción cuarta, hay 2 renglones de ese cuarto párrafo que no debieron haber aparecido y que sin embargo fueron votados, y que yo le pido al Senado que se agregó al 3% de la votación nacional en términos llanos, ¿no? Para efectos de comunicación, haber ganado el 16% de los estados, 16%.
Sí, y de otra fuerza política que ya, no, el verde no. El verde esa situación. No, no, a ver, no, a ver, no. Fue una solicitud, sí, ¿Es la de que Pedro? era la que ya fue controvertida por una fuerza política en el pasado proceso electoral y que ya hay una resolución. Es un tema inconstitucional y que por eso lo queremos señalar abiertamente y sin ningún rubor. Esa le estamos solicitando al Senado. Voy a buscar al presidente de la mesa y al coordinador de la mayoría de nuestra coalición, al senador Ricardo Monreal, para que desde ahora adviertan que eso reconocemos, que esos dos últimos renglones no debían haberse incluido, como está en sus términos. Es decir, como actualmente que es el registro si no alcanza exactamente así, punto. Ya no condicionado a 16 estados que ya fue controvertido y que ya hay resolución. Oye, al respecto, el presidente de la República hoy hizo el anuncio, mañana va a ser el secretario de Gobernación en Palacio Nacional, y en dado caso de que el presidente no le convenza, inmediatamente va a mandar otra iniciativa. ¿Están listos ustedes para otra iniciativa o para corregir el Sí, pero yo tengo entendido que fue con relación a esto, alguna pregunta de un reportero. Sí. Por eso le estamos pidiendo a la revisora desde ahora que lo puedan advertir para que eso que se agregó... Se puede separarnos de todo el dictamen y todo lo demás. Sí, así lo es, que no se incluya el agregado que se le hizo a ese cuarto párrafo. Oiga, diputado, a mí me llama... Ahí va, ¿no? Tal cual dicen que la propuesta llega y hubo una propuesta, dice Adán Augusto que fue un documento de trabajo, o sea, que se coló ahí un documento del plan de trabajo que no estaba en la propuesta original o en la propuesta formal y que se coló ese documento de trabajo y terminó entrando dentro de la propuesta. Dicen ellos que fue una solicitud que se presentó que no se tendría que haber integrado y que fue un yerrazo, ¿no? Entonces, que sí se les fue por ahí, que ya no lo discutieron, ya no quisieron hacer la modificación en la Cámara de Diputados, en la mesa directiva, y que se fue con eso en el Senado, con la esperanza que en el Senado, pues ellos hagan la modificación desde el origen. Sea cual sea, no están tan distintas las versiones, sea cual sea, lo que aquí pudo haber pasado es que como Morena llegó y dijo, no, o sea, votan la constitucional y dicen, ¿no quieres la constitucional? Pues de una vez te presento esta. En esa rapidez de hacer las cosas, o sea, en esa rapidez de una vez votamos el plan B, que son leyes secundarias dentro de el momento en donde abren para presentar iniciativas y ahí van y la presentan, probablemente se cuela, entra la propuesta, o sea, entra el tema ahí del trabajo y entra y la meten. Entonces, el hecho de no haber hecho la revisión final, de decir el documento final de ya está pulido, determinado, este es el que va porque ya sabían que le iban a votar en contra, o que alguien les haya metido mano y la hayan metido, ¿no? Porque esto también pudo haber pasado que la hayan metido, porque aquí Nacho Mier defiende al verde, ¿no? Todo el mundo cree que fue una iniciativa del verde, pero no defendió al PT, o no le preguntaron del PT. Entonces, o sea, alguien aquí, alguien no saboteado, sino que meten, o sea, es un documento de trabajo. Alguien cantó que quería, pudo haber sido el PT, pudo haber sido el verde. Dice Nacho que no fue el verde, pero alguien cantó que quería, él no dice quién, que quería esa modificación. Y ese plan de trabajo que no está dentro de la propuesta final, lo meten. Es como un adendum de última hora. Lo meten y se vota en la reforma, lo votan todos. Y al final dicen, pues es que esto no iba, porque aparte es inconstitucional. La Suprema Corte, y eso también lo anunció el presidente en la mañanera, lo anunció creo que Adán Augusto, la Suprema Corte ya tiene una resolución al respecto. Eso no se puede. Eso, si lo hubieran querido modificar, se habría tenido que modificar en la reforma constitucional, la que votaron en contra los diputados de oposición. Entonces, como ese es un tema que sí es de la Constitución y que ya existe una resolución al respecto, no se puede mover y todo tendrá que regresar. O sea, al menos esta parte que tiene que ver con los partidos políticos, el 3% debe de quedarse tal cual está. O sea, solamente el 3%, no agregarles, porque en realidad lo único que le agregaron fue ni siquiera fue un párrafo, una línea, 2 líneas, donde los 16 entidades federativas, o 17 entidades federativas, para poder rescatar el registro nacional. Entonces, y yo quiero insistir con eso,
eso no solamente hubiera beneficiado al PT o al Verde, también al PRD y al Movimiento Ciudadano, a cualquier partido que esté perdiendo o que no tenga los suficientes votos nacionales, que sean fuerzas políticas cuarto o quinto lugar, a cualquiera de ellos les beneficia, porque son pues fuerzas políticas que no cuentan con más del 5%. Entonces van pasando los años, van perdiendo la intención de voto, la gente va votando menos por ellos y llegar al 3%, que por cierto, el PRD ya llegó, o sea, el PRD en las elecciones del 2010 y 2015, que fueron también federales, sacó menos del 3%. O sea, el PRD ya no debería de tener registro. Y yo lo llevo diciendo, el PRD ya no debería de tener registro. Pero, como fueron en alianza, pero son federales, toda elección federal, que son las de 3 años, presidente de la República o diputado federal. En esas elecciones es cuando se mide qué partidos se quedan y qué partidos se van. Pero, ¿qué es lo que rescató al PRD en ese entonces? La alianza. Los convenios de coalición. Son los que terminan rescatando a estos partidos chiquitos que por sí solitos tienen menos del 3%. O sea, se deberían de desaparecer porque por sí mismos no tienen el 3%. Pero ya con la coalición, ya con los votos de coalición, logran sumar ese pequeño porcentaje que es el que los rescata. Entonces, creo que algo que se pudo haber modificado hubiera sido justamente los convenios de coalición, que hubiera sido maravilloso. Aquí, incluso el PAN evidentemente se agarró de esto, hablamos de Santiago Krill, ¿no? Subió un hilo en donde dice: lo que ocurrió el miércoles en la madrugada en la Cámara de Diputados en la presentación, aprobación fast track de 6 iniciativas de Morena es muy grave, ¿no? Dice: el proceso corrió, pues fue impulsado por la mayoría y como presidente de la mesa directiva no tengo facultad para frenarlo. Sin embargo, desde el inicio les expresé que todo el proceso es inconstitucional y hay 3 causas por las que el mayoritario de Morena es inconstitucional. 1, viola el proceso legislativo. En casos similares, la Corte así lo ha resuelto. 2, algunas propuestas del Plan B forman parte de la iniciativa de reforma constitucional que ya se había rechazado. Y 3, las propuestas de la iniciativa buscan lo contrario a la Constitución. Y empieza a ampliar una serie de documentos, una serie de comentarios. Pero aquí particularmente Santiago Krill se apega a estas modificaciones. 1, aquí vienen algunas tesis de la Suprema Corte relacionados con elecciones, por ejemplo, con la elección de Colima, ¿no? En donde se promovió una acción de inconstitucionalidad, en donde estaba ahí el partido, el PRD, o sea, era un convenio de coalición, este fue del 2008, ¿no? Estos convenios de coalición fueron del 2008, en donde dicen que los temas electorales y consensos y sobre todo la legitimación de las elecciones pues debe de cumplir con un proceso legislativo. La Suprema Corte tiene resoluciones declarando que debe de haber debates democráticos y deliberativos para que no haya comprensión previo a las votaciones de los legisladores. No había motivo para que no los hubiera con las iniciativas. Prohíbe que se vuelvan a presentar iniciativas que han sido rechazadas y si efectivamente el Plan B de Morena contiene elementos de la iniciativa de reforma constitucional, ¿de qué se quieren agarrar los del PAN? Que si bien es cierto, la reforma constitucional llevaba modificaciones constitucionales y modificaciones no constitucionales, porque era la reforma grande, lo que quieren decir es que como ya los votaron en un primer paquete, en donde salieron y las votaron o sea, no hubo la mayoría, ahora las están presentando solamente de esa iniciativa, agarraron las que no son constitucionales para presentarlas y que se votaran. Entonces dicen que como ya se habían presentado una primera vez y ya las habían votado, o sea, no había alcanzado la mayoría, pues ahora no las pueden volver a votar. Cuando eso solo aplica para la reforma constitucional, o sea, si Morena volviera a presentar una iniciativa constitucional con las mismas atribuciones constitucionales que la pasada, pues entonces saldría negativa, no se pudiera volver a votar porque es igual una constitucional que tiene los mismos criterios. Pero si nos vamos al estricto criterio, la reforma sí tuvo los votos de mayoría, solo que no fueron los suficientes como para que fuera constitucional. Eso quiere decir que si nos vamos a la mera lógica, pues las iniciativas de leyes secundarias que estaban dentro de la que no alcanzó la mayoría se presentan en una nueva reforma y ahí sí perfectamente se pudieran votar. ¿Quién dice que no? Nadie dice que no. Entonces, Santiago Krill está apelando a eso. O sea, están jugando mucho, les digo,
abogados tendrían que ser juristas. Están jugando mucho con las narrativas para que la iniciativa no salga, porque saben que va a salir. Entonces están recurriendo a amparos, ya Movimiento Ciudadano recurrió a un amparo para frenar el plan B. En el Senado muy probablemente le van a hacer modificaciones, aparte de la constitucional que sí le tienen que hacer relacionada con el 3%, que eso ya está cantado, pero van a probablemente hacer otras modificaciones, aunque no serían necesarias, tomando en cuenta que es una reforma a leyes secundarias que perfectamente puede salir sin los votos de las 2/3 partes, como lo requiere una reforma constitucional. Entonces, este es un debate que sigue, ¿eh? Todavía no hemos terminado ni podemos cantar victoria con el plan B de la reforma electoral porque aún están en debates, se van a ir a tribunales y van a terminar apelando a la Suprema Corte. Y quiero todavía recordarles que en la Suprema Corte ya no está Arturo Saldívar. O sea, Arturo Saldívar ya esta fue su última semana. De hecho, Arturo Saldívar cierra su periodo de presidencia en la Suprema Corte liberando a las personas que de presunto responsable, presunto culpable de esta serie que salió en Netflix de los tabasqueños que estaban detenidos con varias inconsistencias, los terminan liberando, Duda Razonable, perdón, de los de la serie Duda Razonable, los terminan liberando y esa fue una decisión de Arturo Saldívar, de sacarlos. Entonces, eso si bien ha dado esperanza, hablando de otro tema, si bien eso le dio esperanza a algunas personas, como por ejemplo a algunos que nosotros llevamos casos como el de Daniel Benítez o incluso al propio Israel Vallarta, pues no es suficiente, ¿no? Ya no sabemos quién va a presidir la Suprema Corte después de Arturo Saldívar. Y bueno, habrá que ver qué pasa con esta Suprema Corte, que es la que también llega a tomar resolución en tema de controversias constitucionales.